El comandante James Ghost Hawkins se sentó tranquilamente en un rincón del First National Bank, con la espalda contra la pared y la mirada fija. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Incluso en un lugar sencillo como este, no podía evitar fijarse en todo. El guardia de seguridad que revisaba su teléfono con demasiada frecuencia, las cámaras que dejaban un punto ciego cerca de los baños y la salida de emergencia con una luz indicadora fundida. El banco estaba lleno hoy. Una joven madre intentaba evitar que su hijo pequeño arrancara los cepillos de un expositor. Una pareja de ancianos discutía en voz baja sobre el saldo de su cuenta. Dos cajeros se reían detrás del mostrador por algo en la pantalla de su ordenador. Ghost miró su reloj. Su cita no era hasta dentro de 15 minutos. Después de 20 años como Navy SEAL, 20 años de misiones tan secretas que nunca aparecerían en los libros de historia, por fin se marchaba. Los papeles de su fondo de jubilación lo esperaban arriba con un asesor financiero que no sabía nada de lo que Ghost había hecho por su país. Solo necesito arreglar el asunto del dinero y luego averiguar qué hace la gente normal, pensó, frotándose la cicatriz que le recorría el antebrazo. Un recordatorio de aquella noche en Yemen cuando todo salió mal. El sueño seguía apareciendo casi todas las noches. Rostros de compañeros que no pudo salvar. El pueblo que ardió a pesar de sus esfuerzos. Decisiones tomadas en un instante que lo atormentaron años después. Su terapeuta dijo que la vida civil podría ayudar a sanar esas heridas. Ghost no estaba convencido, pero estaba dispuesto a intentarlo. Algo no cuadraba hoy. Ghost se incorporó, con los sentidos repentinamente alerta. 3 hombres habían entrado en 5 minutos, cada uno yendo a diferentes zonas del banco. No se miraron, pero algo en sus movimientos parecía estar conectado. Uno no dejaba de tocarse la pechera de su chaqueta demasiado grande. Otro no dejaba de mirar al guardia. Las puertas principales se abrieron de nuevo. Un hombre alto con gorra de béisbol entró, con los ojos ocultos tras unas gafas de sol a pesar del día nublado. Su mano derecha no se apartaba del bolsillo. Asintió casi imperceptiblemente al hombre que estaba junto al solitario mostrador de solicitudes. Ghost sintió que su ritmo cardíaco se desaceleraba y su respiración se hacía más profunda. La calma familiar antes de la acción lo invadió. Había sentido esa tranquilidad concentrada en pueblos polvorientos, en barcos azotados por tormentas, en montañas donde el aire era demasiado tenue para respirar bien. Era la quietud que lo había mantenido con vida cuando otros morían. Podría no ser nada, se dijo. No todos son una amenaza. Su terapeuta también había hablado de eso. La hipervigilancia que hacía que las situaciones cotidianas parecieran peligrosas. Pero 20 años de sobrevivir en los lugares más mortíferos del mundo le habían enseñado a Ghost a confiar en sus instintos. El hombre alto miró su reloj. Los demás parecieron cambiar de posición ligeramente, creando una formación triangular que cubría todos los rincones del vestíbulo del banco. Ghost notó cómo se posicionaban cerca de las salidas. Cómo parecían estar esperando algo. Un sedán rojo se detuvo afuera, en la zona de estacionamiento prohibido justo frente a la puerta principal. El conductor no se bajó. Allá vamos. Fantasma pensó, deslizando lentamente su teléfono en su bota y relajando los hombros. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de suceder, quería estar listo sin parecerlo. La gerente del banco salió de su oficina, dirigiéndose a los cajeros. El guardia de seguridad finalmente guardó su teléfono y comenzó su patrulla hacia la zona de cajas de seguridad. El hombre alto volvió a mirar su reloj. Fantasma contó mentalmente en silencio. Todas las señales estaban ahí. La coordinación, la posición, la sincronización. Había visto operaciones como esta antes, aunque generalmente en lugares donde los disparos ya eran cosa del día, no en bancos tranquilos de las afueras los martes por la mañana. 3 clientes se fueron, dejando a 12 personas en el vestíbulo, además del personal y Fantasma. La pareja de ancianos finalmente llegó a un acuerdo y se dirigió a la puerta. 10 civiles ahora.
El hombre junto al mostrador de préstamos recibió un mensaje de texto. Fantasma no pudo ver el contenido, pero vio que la postura del hombre cambiaba, se enderezaba, se concentraba como una serpiente preparándose para atacar. Fantasma respiró hondo. Si algo estaba a punto de suceder, tendría que tomar decisiones rápidas. ¿Qué personas necesitaban protección primero? ¿Qué objetos podrían convertirse en armas? ¿Dónde estaban las mejores posiciones defensivas? 20 años de combate pasaron por su mente mientras esperaba inmóvil, observando a 4 desconocidos que no sabían que estaban siendo observados por uno de los hombres más peligrosos que su país había producido. La explosión de ruido fue lo primero. Las puertas principales del banco se abrieron de golpe cuando entraron 3 hombres más con pasamontañas negros. El cristal se rompió. En algún lugar, una mujer gritó. El hombre alto que Ghost había estado observando sacó una pistola y disparó 2 veces al techo. «Todos al suelo ahora», gritó, con una voz anormalmente tranquila. «Esto es un robo». La gente cayó al suelo, algunos llorando, otros demasiado conmocionados para emitir un sonido. Ghost se inhaló, con suavidad, manteniendo sus movimientos lentos e inofensivos. Su mente trabajaba rápidamente, contando hombres armados, 6 en total. Ahora, y mapeando sus posiciones. El líder, el hombre alto con gorra de béisbol, se movía con precisión militar. Fantasma lo notó al instante. No se trataba de un drogadicto desesperado buscando dinero para dejar de fumar. Este hombre se movía como alguien que hubiera estado en combate. Tú, el líder, apuntaste con su arma a un joven cajero. Acceso a la bóveda ahora. 2 ladrones reunieron al personal del banco mientras los demás se dispersaban cubriendo la sala. Uno de ellos, un hombre corpulento con manos nerviosas, cerró las persianas de una patada. Teléfonos en el centro de la sala, pidió otro condón, con acento que insinuaba orígenes de Europa del Este. ¿A cualquiera que esconda un teléfono le disparan? Fantasma colocó su teléfono visible en la creciente pila en medio del suelo, con cara de miedo y sumisión como los demás. Su teléfono de repuesto permaneció escondido en su bota. El líder, a quien los demás llamaban Víbora, continuó ladrando órdenes. 30 minutos, gente, hagan exactamente lo que les decimos y algún día les contarán esta historia a sus nietos. Traten de ser un héroe. Y no terminó la frase, pero todos entendieron. Fantasma observó cómo se comunicaban los condones, las señales manuales, los movimientos practicados. No eran matones al azar. Tenían entrenamiento. Posiblemente militares privados o exfuerzas especiales que habían salido mal parados. La forma en que aseguraron la habitación hablaba de experiencia. El guardia de seguridad hizo su movimiento entonces, buscando lentamente su funda. Fantasma lo vio venir segundos antes que nadie. El guardia era joven, probablemente mal pagado, y estaba a punto de morir por su valentía. «No lo hagas». Fantasma susurró que estaba demasiado lejos. Uno de los ladrones, el nervioso de manos temblorosas, notó el movimiento y blandió su arma. «Pistola. Tiene una pistola». El guardia de seguridad se quedó paralizado. La mano a medio camino de su arma. En la fracción de segundo antes del desastre, Fantasma vio múltiples futuros ramificándose. Si el arma se desenfundaba, le dispararían inmediatamente. Si disparaban varios condones, las balas perdidas podrían alcanzar a los civiles. Si Fantasma intervenía ahora, perdería el factor sorpresa que podría necesitar más tarde. Víbora se movió con una velocidad asombrosa, cruzando la runa y presionando su arma contra la frente del guardia. «Mala decisión. Alquilar una copa. Saca la pistola con 2 dedos y deslízala». El guardia obedeció, pálido de miedo. Víbora recogió el arma, la revisó y se la guardó en el cinturón. Entonces, sin previo aviso, golpeó la sien del dios con la culata de su propia pistola. El joven se desplomó en el suelo, inconsciente, pero vivo. Fantasma sintió un frío alivio.
Inconsciente era mejor que muerto. La banda estaba dispuesta a hacer daño a la gente, pero aún no había matado a nadie. Esa era una información importante. Una mujer cerca de Fantasma comenzó a sollozar en silencio, agarrando su bolso. Uno de los ladrones se dio cuenta y se acercó a ella, apuntándole con el arma. ¿Qué hay en el bolso, señora? Algo que no quiera compartir. Ghost la miró y asintió casi imperceptiblemente, instándola a obedecer. Vació el bolso, los pañuelos, el maquillaje y la billetera en el suelo. Mientras tanto, en la bóveda, el gerente del banco le explicaba algo a Víbora, quien parecía cada vez más enfadado. ¿Qué quieres decir con bloqueo de tiempo?, preguntó Víbora en voz tan alta que todos la oyeron. La bóveda tiene un sistema de bloqueo de tiempo, balbuceó el gerente. No volverá a abrir hasta la 1:15, política del banco. No puedo anularla. Viper agarró al gerente por el cuello. Tienes 5 minutos para resolverlo o las cosas se pondrán feas. Ghost procesó esta nueva información. El bloqueo de tiempo significaba retraso. El retraso significaba que la policía tendría tiempo de rodear el edificio. El plan perfecto de los ladrones ya se estaba desmoronando, lo que los hacía más peligrosos. Estudió a cada ladrón por turno, notando sus debilidades. El nervioso con manos temblorosas. Otro que no dejaba de tocarle el cuello, un tic nervioso. El tercero que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Ghost guardó estos detalles. Cuando llegara el momento de actuar, necesitaría todas las ventajas. Por ahora, permaneció quieto, con aspecto tan asustado como cualquier otra persona en la habitación. Solo otro rehén en el suelo. Pero no lo estaba, y pronto todos descubrirían exactamente qué clase de hombre habían atrapado allí con ellos. 15 minutos después del robo, la atmósfera en el banco había cambiado. La conmoción inicial era agotadora. Un profundo temor se apagó, reemplazado por un profundo temor al darse cuenta de que esto no iba a terminar pronto. Fantasma observó cómo los ladrones se agitaban más. El que llamaban Rastas paseaba cerca de las ventanas delanteras, asomándose de vez en cuando por las persianas cerradas. Afuera, las sirenas de la policía sonaban cada vez más cerca. Están estableciendo un perímetro. Las Rastas llamaron a Víbora y avistaron 2 unidades tácticas. Víbora maldijo en voz baja. Sigue con el plan. Tenemos tiempo. Pero Fantasma podía oír la tensión en su voz. Cualquiera que hubiera sido su cronología original, ahora estaba comprimida. Los rehenes permanecían boca abajo en el frío suelo de mármol. Un hombre mayor había empezado a jadear, respirando con dificultad. Junto a Fantasma, una joven temblaba incontrolablemente, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Mantén la calma, le susurró Fantasma sin mover los labios. Respira despacio. La mujer lo miró, sorprendida por su voz firme. Ella asintió levemente e intentó controlar la respiración. Víbora se acercó sigilosamente al gerente del banco, quien seguía intentando explicar por qué no se podía abrir la bóveda antes. Su sistema de seguridad es impresionante, dijo Víbora, con una voz extrañamente familiar. Pero vinimos preparados. Señaló con la cabeza a otro agente, un hombre corpulento con un tatuaje distintivo asomando por debajo de la manga. Los hombres sacaron un pequeño dispositivo electrónico y se dirigieron a la zona de la bóveda. Fantasma reconoció el equipo militar al verlo. No se trataba de talento local. Estos hombres tenían recursos y conexiones, de los que provenían de contratistas militares privados o algo peor. El ladrón nervioso que casi le disparó al guardia de seguridad antes, al que los demás llamaban Tic, no dejaba de cambiar el peso de un pie a otro, con el arma balanceándose peligrosamente en la mano. Van a empezar a llamar pronto, dijo Tic, mirando a su alrededor. Deberíamos coger lo que tenemos e irnos. Cállate, siseó Víbora. Nos ceñimos al plan. Ghost archivó este poco de tensión. La división entre los condones podría crear oportunidades.
Echó otro vistazo cuidadoso a la habitación, notando posibles armas. Una grapadora pesada sobre un escritorio, un abrecartas parcialmente oculto bajo papeles caídos, un extintor montado en la pared. El teléfono del mostrador de atención al cliente sonó, sobresaltando a todos. Viper le hizo un gesto a Dredge, quien contestó y luego se lo ofreció. Negociador policial, dijo. Viper tomó el teléfono. Escuchen atentamente, dijo al receptor. Tenemos 15 rehenes. Queremos un helicóptero en el tejado en 1 hora y paso libre al aeropuerto. Sin trucos. Escuchó un momento y luego se rió sin humor. Esto no funciona así. Tienen 1 hora o empezamos a dar ejemplos. La madre con el niño pequeño ahogó un sollozo al oír esas palabras. Su hijo, sorprendentemente callado hasta entonces, empezó a quejarse. El sonido atrajo la atención de Tic. Sus movimientos agitados se volvían más erráticos a medida que se acercaba. «Callen a ese niño», espetó, apuntando con su arma en su dirección. Fantasma se tensó, listo para moverse. La madre abrazó a su hijo con más fuerza, intentando desesperadamente calmarlo, que ahora estaba al borde de una crisis nerviosa. Dije, «Cállate». El dedo de Tic se tensó en el guardamonte. Fantasma tomó una decisión. Tosió fuerte, dramáticamente, desviando la atención de Tic de la madre y el niño. «Lo siento», jadeó Fantasma, fingiendo su angustia. «Chema». Tic se giró hacia él, distraído por un momento. «¿Tienes medicina o algo? Tómala. No necesitamos que te mueras». Fantasma asintió agradecido, metiendo lentamente la mano en su bolsillo como si buscara un inhalador. El movimiento le permitió cambiar ligeramente de posición, colocándose entre Tic y la madre. Víbora terminó su llamada y notó la conmoción. El problema era que el tipo tenía dificultad para respirar. Tic respondió. Víbora estudió a Fantasma por primera vez, mirándolo fijamente. Por un breve instante, Fantasma creyó ver un destello de reconocimiento en los ojos de la gente. ¿Se habían cruzado antes? ¿En qué guerra en la sombra u operación clasificada? Tú, dijo Víbora, señalando a Fantasma. ¿Cómo te llamas? ¿Jim? Fantasma respondió simplemente, usando su apodo común en lugar de su nombre completo o indicativo. Jim Hawkins. Víbora lo miró fijamente un momento más y luego se dio la vuelta. Vigílalo, murmuró a sus rastas. Algo en él no le cuadraba. Fantasma mantuvo una expresión neutral, pero en su interior sabía que su ventaja anónima se estaba cerrando. Aún no lo habían localizado, pero el instinto de Víbora era bueno. No tardarían en darse cuenta de a quien habían atrapado en el banco con ellos. Y cuando eso sucediera, Fantasma tendría que estar listo para actuar. Las luces del techo del banco parpadearon brevemente cuando Ghost oyó el lejano golpe de un generador al activarse. La policía había cortado la electricidad principal, pero los sistemas de respaldo del banco respondían. Era el procedimiento habitual en una situación de rehenes. Ya había estado en situaciones como esta antes, planeando puntos de entrada y rutas de extracción. Ahora estaba dentro, observando cómo avanzaba el minutero del reloj de pared. Habían pasado 45 minutos desde que comenzó el robo. Afuera, oía el tenue sonido de los megáfonos de la policía, demasiado lejano para distinguir las palabras. Viper se paseaba cerca de la bóveda donde su técnico seguía trabajando en eludir el bloqueo de tiempo. El dispositivo que habían traído era sofisticado, de grado militar o superior, pero la seguridad del banco se estaba poniendo obstinada. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Viper. 20 minutos, quizá menos, respondió el técnico, sin levantar la vista de su trabajo. Este sistema tiene redundancias que no esperaba. Ghost aprovechó su distracción para cambiar lentamente de posición en el suelo, centímetro a centímetro, hasta acercarse al mostrador de atención al cliente. Desde allí podía ver debajo del escritorio donde se había caído un abrecartas metálico durante el caos inicial. No era gran cosa,
pero en las manos adecuadas podía ser efectivo. Los rastas montaban guardia cerca de la puerta principal, revisando periódicamente la calle a través de las rendijas de las persianas. Tienen francotiradores. El tejado de enfrente. Reportó al equipo SWAT en la esquina. No pueden hacer nada mientras tengamos rehenes. Víbora respondió con seguridad. Fantasma lo sabía mejor. Si la policía creía que los rehenes estaban en peligro inminente, asaltarían el edificio. Ahora mismo, estaban siguiendo el manual. Contener, negociar, esperar. Pero eso podría cambiar rápidamente. La gerente del banco, una mujer de mediana edad con cabello corto y canoso, estaba sentada contra la pared con los demás empleados. Su rostro estaba pálido pero sereno. Fantasma la miró con expresión interrogativa, luego la miró suplicante. Ella frunció el ceño ligeramente, y entonces comprendió. Indicó con un leve asentimiento un rincón de la habitación. Fantasma siguió su mirada hasta un panel del techo que parecía ligeramente diferente a los demás. Probablemente un punto de acceso a los conductos o al sistema eléctrico. Es bueno saberlo. Tic se estaba poniendo más nervioso, mirando su reloj repetidamente. Vamos fuera de horario, murmuró. Muy fuera de horario. Cállate con lo del horario, dijo otra goma, esta con una cojera distintiva. Los planes cambian. No tanto, insistió Tic. Deberíamos haber comprado. Toma el dinero que tengamos. ¿Y qué? Interrumpió Víbora, con una voz peligrosamente baja. Atraviesa a la docena de policías de afuera. Vuela. El plan funciona o ninguno de nosotros se va. La tensión entre los ladrones crecía. Fantasma sabía por experiencia que el estrés podía hacer que los hombres entrenados cometieran errores o se volvieran más peligrosos. La joven junto a Fantasma, a la que había ayudado a calmar antes, susurró tan bajo que casi se lo pierde. «Vamos a morir aquí». «No», susurró Fantasma, manteniendo los labios quietos. «Hoy no». «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó con la voz ligeramente quebrada. Fantasma no respondió de inmediato. Estaba observando a Víbora, que se había movido para comprobar el progreso en la bóveda otra vez. «Porque no permitiré que eso pase», dijo finalmente. La mujer lo miró con extrañeza, notando algo en su voz o en sus ojos que lo diferenciaba de los demás rehenes asustados. El teléfono del banco volvió a sonar. Viper lo agarró, escuchó y colgó de golpe. «Están perdiendo el tiempo», les dijo a sus hombres. «Creen que nos cansaremos, nos volveremos descuidados o nos desesperaremos», añadió el ladrón cojeando. Viper entrecerró los ojos mientras observaba a los rehenes. «Quizás debamos demostrarles que vamos en serio». Coust se tensó, listo para actuar si era necesario. Pero Viper no miraba a ningún rehén en específico. Estaba pensando, calculándote, señaló a Ghost. «Levántate». Ghost obedeció lentamente, manteniendo las manos visibles, con una postura deliberadamente no amenazante. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos y preparados, pero mantenía la apariencia de un cliente de banco común y corriente, asustado. «¿Son militares?», preguntó Viper sin rodeos. Varios de los rehenes levantaron la vista sorprendidos. «Solía serlo», admitió Fantasma, sin verle sentido a negar lo que Víbora había notado claramente en su porte o comportamiento. «Mucho tiempo atrás, principalmente trabajo de oficina». Víbora lo observó con escepticismo. «¿Qué rama?». «Marina». Fantasma respondió simplemente. Algo cruzó por el rostro de Víbora. «¿Reconocimiento? ¿Sospecha?». Luego desapareció. «Perfecto». Víbora dijo, «vas a entregar un mensaje a nuestros amigos de afuera». Le indicó a uno de sus hombres que trajera un papel con exigencias escritas. Fantasma lo tomó con cuidado, pensando en las posibilidades. Ser enviado afuera podría significar la libertad, pero también significaría dejar a los otros rehenes con estos ladrones cada vez más inestables. «Diles que tienen 30 minutos para conseguirnos ese helicóptero»,
instruyó Víbora. O empezamos a disparar a los rehenes. Fantasma asintió, tomando el papel. Mientras se dirigía a la puerta bajo la atenta mirada de Dredd, hizo cálculos rápidos. Una vez fuera, podría proporcionar a la policía información valiosa sobre la posición de los ladrones, sus armas y la distribución del interior. Pero irse ahora significaba abandonar a los civiles a manos de hombres cada vez más desesperados. Mientras Dredd abría la puerta para empujarlo, Ghost tomó su decisión. Lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Ghost salió del banco, parpadeando bajo la brillante luz del atardecer. Los coches de policía formaban una barrera alrededor del edificio, con las luces destellando silenciosamente. Agentes con equipo táctico se agachaban detrás de los vehículos, apuntando con sus armas a la entrada del banco. A lo lejos, se instalaban furgonetas de noticias, ávidas de noticias. Un agente de policía con un megáfono gritó: «Caminen despacio hacia nosotros con las manos en alto». Ghost obedeció, avanzando con paso firme. Su mente no estaba en su propia seguridad, sino en lo que dejaba atrás. 14 personas aterrorizadas a merced de hombres cada vez más desesperados. Había tomado su decisión en esos últimos segundos dentro. Ahora tenía que hacerla valer. 2 agentes se acercaron con cautela, uno cubriéndolo mientras el otro lo cacheaba. ¿Está herido?, preguntó la agente, guiándolo hacia el puesto de mando. «Estoy bien», respondió Ghost. «Pero la gente de dentro no lo estará por mucho tiempo». El jefe de policía, un hombre corpulento de pelo canoso, lo recibió en el centro de mando móvil. «Soy el jefe Reynolds. Necesitamos todo. ¿Nos puedes contar sobre lo que hay ahí dentro?» El fantasma entregó el papel con las exigencias de los ladrones. «Quieren un helicóptero en 30 minutos. Se están poniendo nerviosos». «¿Cuántos rehenes hay?», preguntó el jefe. «14», respondió el fantasma, incluyendo un niño y un anciano con problemas respiratorios. El jefe asintió con una sonrisa. «¿Y los ladrones?», 6 hombres, con entrenamiento militar, bien armados. El fantasma dijo: «Su líder se hace llamar Víbora. Es peligroso, tranquilo bajo presión, piensa rápido. Tienen explosivos». La negociadora, una mujer vestida de civil, levantó la vista de sus notas. «Has notado muchas cosas ahí dentro». El fantasma se encogió de hombros, restando importancia a sus observaciones. «Estuve en la marina. Tú recogiste las cosas. Necesitamos un plano del edificio», dijo el jefe, extendiendo un plano sobre la mesa. «Puedes marcar dónde se ubica cada uno». Fantasma se inclinó sobre el plano, marcando las ubicaciones con un bolígrafo rojo. «Viper se queda la mayor parte del tiempo aquí, cerca de la bóveda. Tienen a alguien trabajando en la cerradura de tiempo. 2 guardias al frente, uno vigilando la puerta trasera, otro deambulando». Marcó cada posición cuidadosamente. «¿Qué pasa con los rehenes aquí en el área principal?» «Están asustados, pero resisten». El negociador lo estudió atentamente. «Te enviaron con sus demandas. ¿Por qué tú?». Fantasma la miró fijamente. Viper se dio cuenta de que tenía antecedentes militares. «Pensé en transmitir el mensaje con claridad». Lo que no dijo fue lo que había sucedido en esos últimos momentos antes de irse. Cuando Dredd abrió la puerta, Fantasma le susurró: «Volveré». El ladrón pareció confundido, pero Fantasma ya había salido. «Necesitamos saber qué planeas hacer», dijo el jefe, al notar la expresión de Fantasma. «Tienes protocolos de negociación de rehenes», respondió Fantasma. «Síguelos. Que Víbora siga hablando». «¿Y qué harás?», preguntó el negociador bruscamente. «Vuelvo adentro», dijo Fantasma simplemente. El jefe lo miró fijamente. «Eso no va a pasar. Tenemos equipos tácticos preparándose para los peores escenarios. Tus equipos harán que maten a esa gente», contó Fantasma. «Estos no son ladrones de bancos comunes.
Son militares. Han planeado tácticas de SWAT. ¿Y crees que puedes hacerlo mejor? Preguntó el jefe con escepticismo. Por primera vez, Fantasma dejó entrever su verdadero yo. Jefe, pasé 20 años haciendo cosas que no existen en ningún libro de registros. He extraído rehenes de señores de la guerra y terroristas en peores condiciones que esta. Esa gente ahí dentro necesita a alguien dentro cuando las cosas se ponen feas. El negociador intercambió miradas. Con el jefe. ¿Quién eres exactamente? Fantasma ignoró la pregunta. La madre con el niño. Se llama Lisa. Trabaja en la librería del centro y su hijo está a punto de ser liberado. El anciano con problemas respiratorios es un maestro jubilado que alimenta a los pájaros en el parque todas las mañanas. Son personas reales, no pérdidas aceptables. Señaló un punto en el plano. Hay una entrada de seguridad aquí conectada al sistema de ventilación. Puedo entrar sin ser visto. Esto es una locura. El jefe protestó. No puedo autorizar a un civil. No estoy pidiendo autorización. Fantasma lo interrumpió. Les estoy diciendo lo que va a pasar. Mantengan a Víbora distraída. Yo me encargo del resto. Antes de que pudieran objetar más, Fantasma ya se alejaba del centro de mando. Su mente se desvaneció por completo en el estado que lo había mantenido con vida durante docenas de misiones imposibles. Estos ladrones de bancos no tenían ni idea de lo que les esperaba. El conducto de ventilación estaba más estrecho de lo que Fantasma esperaba. El polvo le llenó la nariz mientras se arrastró silenciosamente por el estrecho espacio, guiado por los planos del edificio que había memorizado en esos breves minutos en el centro de mando de la policía. El sudor le corría por la espalda mientras avanzaba poco a poco, cuidadoso de no hacer ningún ruido que pudiera alertar a los ladrones de abajo. Dentro del banco, la tensión había llegado a su punto álgido. A través de la clasificación de metales, Fantasma podía ver a Víbora paseándose, mirando su reloj cada pocos segundos. La fecha límite para el helicóptero se acercaba, y todos sabían que la policía no lo entregaría. Llamada desde afuera. 3. Anunció, extendiendo el teléfono del banco. Víbora me lo robó. ¿Dónde está mi helicóptero?, preguntó. Su rostro se ensombreció al escuchar. ¿Más tiempo? Han tenido mucho tiempo. Colgó el teléfono de golpe y se volvió hacia su equipo. Están perdiendo el tiempo. El coanfitrión se detuvo sobre un armario de suministros, retirando con cuidado la tapa del respiradero. Este era el momento en que todo cambiaría. Había pasado su carrera entrenándose para situaciones como esta, moviéndose invisiblemente, golpeando con decisión. Solo que esta vez, no había ningún equipo respaldándolo. Solo un hombre contra 6 ladrones armados. Se agachó silenciosamente en el armario, con los pies tocando el suelo sin hacer ruido. A través de la delgada puerta, pudo oír a Viper gritándoles a los rehenes. Parece que a sus amigos policías no les importan sus vidas, anunció Viper. Así que ahora tenemos que demostrarles que vamos en serio. Ghost escuchó a una mujer gritar de miedo. Era hora de moverse. Había robado un cohete táctico del centro de mando de la policía antes de escabullirse. Ahora presionaba. Eso. En su oído. Soy Fantasma, susurró. Estoy dentro. Armario de suministros del noreste. Prepárate para moverte cuando empiecen las cosas. No deberías estar ahí. La respuesta enfadada de Kang, el jefe. Sal ahora. Fantasma lo ignoró. Ten al personal médico preparado. Las cosas están a punto de complicarse. En la sala principal, Víbora había agarrado a la gerente del banco, obligándola a ponerse de pie. Serás nuestro ejemplo, le dijo con frialdad. Fantasma entreabrió la puerta del armario. Ahora podía verlo todo. Los rehenes asustados, el gerente temblando en las manos de Víbora, las posiciones de los 6 ladrones. Y lo más importante, podía ver que el nervioso, Tic, se había acercado. Al escondite de Fantasma,
separado de los demás. Era la abertura que necesitaba. Fantasma abrió la puerta en silencio. Más y extendió la mano, tapándole la boca a Tic con una mano, mientras que con la otra aplicaba una presión precisa en un lado de su cuello. Tic forcejeó unos segundos antes de quedar inerte. Fantasma lo arrastró hasta el armario, sujetándolo rápidamente con bridas que le había quitado a la policía. Uno menos. Faltan 5. Tic, revisa la parte de atrás otra vez, gritó Víbora, todavía sujetando al gerente. Al no obtener respuesta, Víbora frunció el ceño. Tic. Fantasma ya se había movido del armario a detrás de una fila de archivadores. Le había quitado el arma y la radio a Tic. Ahora presionó el botón de hablar de la radio 2 veces. Una señal que les parecería normal a los ladrones, pero que no les diría nada. Ve a ver que lo retiene, ordenó Víbora al ladrón cojo. Mientras el hombre se dirigía al armario, Fantasma cambió de posición de nuevo, deslizándose detrás de un mostrador. La joven con la que había hablado antes lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par, pero rápidamente apartó la mirada, sin delatarlo. El ladrón cojo encontró a Tic. «Hombre caído», gritó, buscando su radio. Ghost no le dio la oportunidad. Moviéndose con una velocidad explosiva, saltó por encima del mostrador y derribó al hombre con un golpe preciso en la nuca. 2 abajo. Pero ahora el factor sorpresa había desaparecido. «Tenemos compañía», gritó Freds, alzando su arma. Los rehenes gritaron y se tumbaron en el suelo mientras Ghost se zambullía tras una columna de mármol. Las balas desportillaban la piedra a su alrededor. «Es el de la Marina», comprendió Víbora, apartando al gerente y sacando su propia arma. «Encuéntrenlo». Ghost volvió a tocar su aerógrafo. «Ahora sería un buen momento para una distracción, jefe». Casi de inmediato, la luz se fue por completo, dejando el banco a oscuras. Las luces de emergencia se encendieron segundos después, proyectando sombras inquietantes por toda la sala. En esos pocos segundos de confusión, Ghost volvió a actuar, derribando a un tercer ladrón con una brutal eficiencia, fruto de años de entrenamiento de combate. Los hombres cayeron sin hacer ruido. La mitad del equipo de asalto estaba fuera de combate, pero los 3 restantes, incluyendo a Víbora, eran los más peligrosos. Y ahora sabían exactamente a qué se enfrentaban. «Solo es un hombre», gritó Víbora a su equipo restante. «Pero no es cualquiera. Es un cazador». Había un nuevo tono en su voz. No miedo exactamente, sino reconocimiento. Respeto profesional de un asesino a otro. Fantasma se pegó a la pared, recuperando el aliento. Lo fácil había pasado. Ahora venía la verdadera prueba. El banco se había convertido en un campo de batalla. Escritorios volcados y cristales rotos creaban un laberinto de coberturas y zonas de peligro. Fantasma se agazapó detrás de un pesado archivador, atento a cualquier movimiento. 3 ladrones caídos, 3 aún activos, incluyendo a Víbora. Los rehenes estaban acurrucados en un rincón, protegidos por un mostrador de servicio de mármol. «Ahora sé quiénes son», gritó Víbora, y su voz resonó en la gran sala. «No eres un simple burócrata de la Marina. Eres uno de ellos. Los fantasmas, los que envían cuando necesitan algo permanente». Ghost permanece en silencio, moviéndose lentamente a una nueva posición. Viper intentaba que respondiera para revelar su ubicación. «Una vez estuvimos en el mismo arenero», continuó Viper. «Diferentes bandos, diferentes sueldos. Estabas cazando a mi equipo en Damasco hace 6 años, ¿verdad?» El recuerdo cobró forma. Una operación encubierta para eliminar a un equipo de contratistas corruptos que se habían cambiado de bando, vendiendo armas e información al mejor postor. Ghost fue enviado para limpiar el desastre. Habían atrapado a todos menos a uno, el líder que había desaparecido. Ahora ese líder estaba aquí, en el banco de un pequeño pueblo, sin nada que perder. «Su gobierno nos despidió», dijo Viper,
con amargura en la voz. Después de todo lo que hicimos por ellos, ya no se trata de dinero. Se trata de enviar un mensaje. Fantasma vio a uno de los condones restantes doblando una esquina. El hombre aún no lo había visto. Con precisión experta, Fantasma agarró un trozo de vidrio roto del suelo y lo lanzó por la habitación en dirección contraria. El ladrón mordió el anzuelo y se giró hacia el sonido. Fantasma lo atacó al instante, tapándole la boca con una mano mientras con la otra le asestaba un golpe preciso. El hombre se desplomó, inconsciente. 4 abajo, 2 para el final. Se me acabaron los amigos. Víbora. Fantasma. Finalmente habló rápidamente, cambiando de posición de nuevo. Todavía tengo suficiente, respondió Víbora. Y tengo algo más. También. Fantasma miró alrededor de una columna y comprendió a qué se refería Víbora. Rasta sostenía a la joven madre y a su hijo, usándolos como escudos. El niño lloraba suavemente, el sonido rompiendo el tenso silencio. Hagamos un trato, propuso Víbora. Déjanos salir de aquí, y estos dos verán el mañana. Fantasma se tocó el auricular. Jefe, tiene a una mujer y un niño como escudos. Dile a tus hombres que se retiren. Entendido, fue la respuesta. ¿Cuál es tu jugada? Fantasma no respondió. Estaba calculando distancias, ángulos, tiempos. Había estado en peores situaciones con mucho más en juego. Pero, algo en esta se sentía personal. Tal vez porque por primera vez en años, estaba luchando en su tierra natal, protegiendo a su propia gente. Espero una respuesta, gritó Víbora, cada vez más impaciente. Fantasma salió de detrás de la columna, con las manos en alto y el arma apuntando al techo. Déjalos ir. Llévame a mí, rió Víbora. Noble, pero sé que no debo acercarme a alguien como tú. Vale la pena intentarlo. Fantasma se encogió de hombros. Entonces, sin previo aviso, soltó el arma y se precipitó hacia adelante. Lo que sucedió a continuación les pareció imposible a los rehenes que observaban. Fantasma se movió con una velocidad y precisión que no parecían humanas. Acortó la distancia con Dredds, evitando de alguna manera los disparos de Víbora que hicieron estallar trozos de mármol del suelo. La mano de Fantasma se cerró, golpeando a Dredds de una manera que le provocó un espasmo en el brazo y liberó al niño. Con la otra mano, Fantasma apartó a la madre mientras su pie apartaba las piernas de Dredd de debajo de él. La goma se estrelló contra el suelo y su arma se estrelló contra el suelo. Pero Víbora estaba listo. Su disparo alcanzó a Fantasma en el hombro, girándolo. Fantasma cayó sobre una rodilla, con la sangre filtrándose por su camisa. Debería haberme quedado retirado, dijo Víbora, acercándose con cautela, apuntando con el arma a la cabeza de Fantasma. ¿Quién dice que no?, respondió Fantasma. Entonces reveló el bolígrafo que había cogido de un escritorio durante su carrera, ahora clavado en el tobillo de Víbora. Víbora bajó la mirada en estado de shock. Su distracción momentánea era todo lo que Fantasma necesitaba. Un potente golpe ascendente y Víbora se desplomó junto a su camarada caído. El banco quedó en silencio, salvo por los silenciosos gritos de alivio de los rehenes. Fantasma volvió a tocarse la epis. Todo despejado. Sospechosos abatidos. Que entren médicos. Momentos después, las puertas del banco se abrieron de golpe y los equipos SWAT entraron en masa, asegurando a los ladrones y ayudando a los rehenes. Los paramédicos se apresuraron a atender la herida de Fantasma, pero éste les indicó que se acercaran primero al anciano con problemas respiratorios. El jefe de policía se acercó, negando con la cabeza con incredulidad. ¿Quién eres realmente? Fantasma sonrió con cansancio. Solo un tipo que vino al banco a rellenar los papeles de la jubilación. Mientras lo llevaban a una ambulancia, la joven madre lo detuvo, con su hijo aferrado a su cuello. Gracias, dijo simplemente, con lágrimas en los ojos. Kousta sintió una vez, sin necesidad de palabras.
Al anochecer, la noticia estaba en todos los canales de noticias. Un robo a un banco fallido. 6 sospechosos capturados. Todos los rehenes se salvaron, pero nadie mencionó al héroe silencioso que desapareció del hospital antes de que los periodistas pudieran entrevistarlo. 3 días después, Ghost regresó al banco y finalmente completó los trámites de su jubilación. La gerente, aún con moretones por su terrible experiencia, se encargó personalmente de su cuenta. ¿Piensas relajarte ahora?, preguntó. Ghost miró por la ventana el tranquilo pueblo que había ayudado a proteger. Esa era la idea, dijo. Ya veremos cómo va.